Estamos viendo a Juan Javier Salazar y su arte. Y la interpretación que tengo de Juan Javier Salazar siempre va a ser desde la teoría transferencial, porque al final siempre estamos viendo la transferencia como la base de la ciencia numenológica, y a partir de esa ciencia y ese conocimiento es que hacemos religión, arte, filosofía y la propia alteración de sistemas y la biodramaturgia. Entonces es muy claro entender la transferencia. Vamos ahora a ver la transferencia en la cuestión psicológica, pero la transferencia que nosotros en el psicoanálisis, la transferencia que nosotros entendemos une todas las posibilidades transferenciales hasta llegar a la transferencia que a nosotros nos interesa estudiar, que es la espiritual. La en sí noumenológica, el noumeno, lo entendemos como lo espiritual. ¡Hola, Yaret! ¡Hola, Yaret! ¡Hola, Yaret! Entonces, lo que tenemos ahora es más actuada. Entendamos a la transferencia en lo básico del psicoanálisis. Vamos por eso a Freud. Le está poniendo me encanta. Está poniendo me encanta. Qué amable que es, no se lo amo mucho. Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Nacho. En esta ocasión vamos a hablar un poquito del concepto de transferencia, concepto fundamental para el psicoanálisis que Freud lo va a explicar de una manera bastante clara. Él va a decir que en el ejercicio de la vida amorosa de las personas, está determinado por influjos del pasado. Si bien no va a negar la incidencia tal vez de ciertos factores innatos, biológicos, hereditarios, él, siendo congruente con su teoría, le otorga un rol fundamental a las vivencias pasadas. Estas vivencias pasadas incluyen las vivencias sexuales infantiles, las frustraciones amorosas, los reclamos éticos, etc. Lo que está planteando en otras palabras es que con esto del ejercicio de la vida amorosa se refiere básicamente a las elecciones amorosas, a los periodos de enamoramiento, a todo lo que tenga que ver con el amor en general. Entonces dice que esas elecciones amorosas o todo esto que tiene que ver con el amor está determinado por las vivencias que el sujeto tuvo en el pasado. Entonces podríamos pensar que uno es lo que nos ocurrió, uno es lo que ha hecho con lo que los demás hicieron de nosotros. Es una frase bastante cliché, pero bueno, creo que sirve para la ocasión. Y entonces todo eso que uno ha vivido después se ve reflejado en las vivencias amorosas que el sujeto... No estás actuando. Entonces lo que plantea Freud es que obviamente el sujeto, teniendo en cuenta que Freud hace hincapié siempre en la sexualidad infantil y después en el complejo de Edipo principalmente, el sujeto se forma de ciertos clichés o modelos de elección amorosa. Y esto se relaciona con lo que ya habíamos visto en 3 ensayos, donde Freud plantea que una de las posibilidades de elección amorosa tiene que ver con el amor apuntalado, es decir, donde el sujeto utiliza los modelos paternos para buscar en los otros ese amor paterno que el sujeto perdió y que gozó en la infancia. Entonces lo que está diciendo es que, acá también lo menciona, es esto, de que hay clichés o modelos de amor en donde uno al parecer buscaría en los demás algo que le asemeje a ese amor perdido de la infancia. En otras palabras, uno se enamora de los demás porque le rememoran a sus padres. Eso está claro, ¿no es cierto? No necesariamente. Increíble. Entonces lo que está diciendo es que en esto que tiene que ver con el ejercicio de la vida amorosa, algunas cuestiones son conscientes, pertenecen a esta parte del aparato, y otras cuestiones están siendo determinadas por fantasías y deseos reprimidos que pertenecen a lo inconsciente. ¿Cómo podríamos entenderlo esto? No sé, suponete que a vos te gusta una determinada persona, vos sos consciente de que esa persona te atrae y atribuís a ese erotismo que ese otro te genera determinadas características y cualidades, ¿no? Uno dice, no sé, me gusta porque es alto, porque estudia determinada cosa, porque es cariñoso, lo que fuese. Entonces, esto podría pertenecer a esta porción consciente de la cual Freud habla, pero a su vez hay una porción inconsciente, que vendría a ser que tal vez estas características y cualidades te interesan a vos porque por algún motivo se asocian con características y cualidades que portaba alguno de tus padres. Entonces, eso sería la forma en la que hay que entenderlo. Y lo otro que va a decir es que esto aparece también en la terapia, ¿sí? Él dice que si la necesidad de amor de las personas no está satisfecha
exhaustivamente por la realidad. No, nunca la pongo yo, generalmente. Uno cuando llegue a terapia transferirá líbido a la persona del analista. Vamos a traducirlo un poco. Lo que plantea es que con esto de la necesidad de amor está haciendo referencia al deseo, ¿sí? Y recordemos que el deseo es insatisfecho por definición. El deseo, ni bien se cumple en algún objeto, inmediatamente se desplaza a otro. Entonces siempre, básicamente, medio como una paradoja lo que plantea Freud, siempre estaremos insatisfechos. La necesidad de amor siempre estará insatisfecha. Con la necesidad de amor se refiere a la correspondencia de amor con un otro. Entonces, o qué sé yo, a la correspondencia ya sea sexual o ya sea amorosa. Entonces lo que dice es, si uno no tiene correspondencias amorosas, es decir, si no puede satisfacer esta necesidad de amor, probablemente empiece a desplazarla hacia todas las personas con las que se encuentra. Hay personas que son muy enamoradizas, donde podríamos pensar que se refleja esto. Es decir, esa persona quiere satisfacer su necesidad de amor y como no encuentra satisfacerla en determinados sujetos, inmediatamente la va desplazando hacia todos los otros. Entonces vive enamorándose de todas las personas. Yo necesito amor, comprensión y ternura. E intentando buscar a ver si alguno de ellos, con su correspondencia, resuelve todos sus problemas, por decirlo de alguna manera. Porque también hay que recordar que el deseo implica la falta. Si uno desea algo porque siente que está en falta, que está vacío, y aspira ilusoriamente o fantasiosamente que satisfaciendo el deseo, esa necesidad de amor, podrá resolver estos problemas, estos vacíos existenciales que la persona tiene. Entonces lo que dice Freud es que esto aparece también en la terapia. Una persona cuando llega a terapia transfiere líbido al analista, es decir, hay una relación ahí donde el sujeto le transfiere líbido, es decir, determinados sentimientos particulares al analista. Entonces lo que va a decir Freud es que esta transferencia de líbido, ¿sí?, este amor de transferencia, puede aparecer de diferentes formas. Una de esas formas es de forma cruda, es decir, la persona quiere tener, esta corresponde con los deseos eróticos prácticamente. La forma cruda tiene que ver entonces con un deseo sexual directo. Leche, mucha leche. Y esto se ve bastante, al menos yo tengo compañeros de laburo que van a terapia y me han comentado a mí que sienten atracción por la psicóloga y que tendrían relaciones sexuales. Soy un perversito. Entonces, esta transferencia puramente cruda hace referencia a eso, a querer tener relaciones sexuales con tu analista. Es una transferencia puramente erótica y puramente sexual. Y por el otro lado, habla Freud de la transferencia atenuada o sublimada, en donde ya no es un amor puramente erótico, sino que es un amor puramente tierno. Pero acá igualmente recordemos, Freud cuando habla del amor, él suele decir que el amor tierno y el amor sexual se sirven de la misma fuente. ¿A qué está haciendo referencia con esto? A que el amor tierno en verdad siempre deviene del amor sexual. Recordemos que para Freud la sexualidad está ligada más al placer, que ya aparece en la infancia, y que todo amor en primera instancia es un placer sexual, ¿sí? Entonces, una vez cuando el sujeto va creciendo y conforman los diques, es decir, los sentimientos de asco, vergüenza y moralidad, ese deseo puramente sexual empieza a aparecer también de forma modificada, ¿sí?, de forma desfigurada a través del deseo tierno. Entonces el deseo tierno deviene necesariamente del deseo sexual. Entonces tenemos la transferencia cruda y la transferencia atenuada o sublimada, que es esta, es decir, donde el deseo que aparece hacia el analista es un deseo tierno y no puramente sexual. Y esto le da el pie para hacer una distinción entre dos tipos de transferencia. Freud habla, por un lado, de la transferencia positiva, que tiene que ver con este deseo tierno, ¿sí?, y por el otro lado de la transferencia negativa, que tiene que ver con el deseo erótico, el deseo sexual, es decir, la transferencia cruda. La otra tiene que ver con la transferencia sublimada. Entonces en esta tenemos la transferencia cruda y a su vez los deseos hostiles, que en ese caso son bastante claros, es decir, un sentimiento de hostilidad, de odio hacia el analista, al parecer sin sentido, pero desde donde luego, aclaran nuevamente, se repiten siempre estos modelos o estos clichés. Es decir, el sentimiento de odio, es decir, la transferencia negativa, o el sentimiento sexual puramente, repite también los modelos o clichés paternos. Y la transferencia positiva con su deseo tierno también es la repetición
de estos modelos o clichés que el sujeto formó en la infancia. Entonces, veamos ahora qué nos va a decir Freud acerca de la transferencia positiva y de la transferencia negativa. Con respecto a la transferencia positiva, Freud va a decir que esta actúa como motor del análisis. Esta permite que haya brillantes progresos y que se pueda salvar a la terapia de todo tipo de inconvenientes que se presenten en el camino. Lo que plantea es claro, es decir, si vos trazás una relación empática, una relación transferencial positiva con el otro, lo que sucede es que el paciente embiste de autoridad al analista, se traza una relación de apego donde el paciente va a estar bien predispuesto para poder sobrellevar el análisis. Entonces el paciente profundiza, escucha, tiene muchísimas ocurrencias, puede vencer sus resistencias, está bien predispuesto, tiende y tiene intenciones de comunicar todo lo que se le presenta, respeta la regla fundamental del psicoanálisis, etc. Y además Freud destaca que cuando el analista le comunique algo al paciente, como el paciente tiene una opinión favorable acerca del analista y como tiene ciertos sentimientos tiernos hacia él, el paciente hará caso a lo que le dice, le prestará mucha atención, lo escuchará atentamente, etc. Por lo tanto, todo esto que tiene que ver con la transferencia positiva es fundamental para que la terapia pueda llegar a buen puerto. Y con relación a la transferencia negativa, justamente, lógicamente, lo que ocurre es todo lo contrario. El paciente no muestra ningún tipo de interés por el analista ni por el trabajo que él hace, entonces obviamente no hay buena predisposición, no hay ningún tipo de ocurrencia. Habla, marica. Marica, habla. No se pueden vencer a las resistencias, de hecho aparecen muchísimas más, también hay muchos malentendidos, etc. Y hay que recordar que dentro de esta transferencia negativa hay dos tipos. Por un lado, lo que es la que corresponde a los deseos hostiles, esto es bastante fácil de entender, en donde obviamente si una persona no quiere, odia o por algún motivo detesta y tiene hostilidad hacia ese otro analista en este caso, y obviamente no vas a estar bien predispuesto para contarle algo a esa persona que no te cae bien. Y por el otro lado, Freud habla de los deseos eróticos, de los deseos sexuales, de esa transferencia cruda de la que también hablé. Y acá la ecuación y la explicación que él hace a mí me llama mucho la atención porque es bastante clara. Si bien parece medio complicada al principio, tiene muchísima lógica. Él dice lo siguiente: ¿por qué va a haber muchas resistencias? Porque una persona no va a estar predispuesta a comentar mociones de deseos prohibidos, de deseos inconscientes, de deseos sexuales en definitiva, justamente a la persona sobre la cual recaen todos esos deseos. Mi lengua es muy larga. ¿Cómo entendemos esto? Los deseos inconscientes en definitiva son deseos sexuales, deseos infantiles, según la teoría de Freud, y en muchos casos deseos incestuosos, es decir, deseos que recaen sobre los padres. En este caso, el analista, por lo que dije al principio, esto de los clichés y los modelos, representaría al padre del paciente, o a la madre en cierta forma. Entonces, claro, los deseos inconscientes, sexuales, reprimidos que vos tenés, recaen justamente sobre la persona del analista. Es decir, vos querés tener relaciones sexuales con el analista. Bueno, justamente no vas a confesarle estos deseos a esta persona, porque justamente los deseos que vos tenés querés llevarlos a cabo con este sujeto analista. Entonces, esa es la explicación y cómo hay que entender esto. Así que, básicamente, lo que hay que saber es que la transferencia negativa no contribuye para nada en el análisis y es lo peor que puede llegar a pasar en el tratamiento terapéutico. Y atenti con esto, principalmente para los que se quieran dedicar a la clínica, porque Freud ahora va a hablar un poco de la conducta que tiene que tomar el analista ante eventuales casos donde el paciente nos transfiera el líbido negativo. Lo que voy a decir es que son estas como una especie de consejos que sirven para que la terapia no fracase. En primera instancia voy a hablar del abandono de la terapia, ya sea una intención deliberada por parte del paciente o algo que crea el analista que sea conveniente. Bueno, dice Freud que esto no es así. ¿Y por qué? Porque él básicamente le atribuye más responsabilidad al paciente. Recordemos que él cree que la transferencia de líbido tiene que ver con la necesidad insatisfecha de amor. Entonces lo que dice Freud es, por más que abandone la terapia con un analista, al paciente le pasará lo mismo con cualquier otro analista con el cual arranque la terapia. Entonces a todo el mundo le gustan los psicólogos. Lo otro que va a decir es, exhortar a la paciente tampoco es una opción. ¿A qué se refiere con exhortar?
a darle un discurso magistral y ver si así, con eso el paciente puede cambiar su conducta negativa para con el analista. Bueno, dice Freud que esto tampoco va a servir porque ante las pasiones poco puede hacer un discurso sublime. ¡Claro, boludo! La otra opción que va a plantear es la correspondencia de amor, es decir, que el analista corresponde al amor que el paciente le demanda. Bueno, dice Freud que esto bajo ningún punto de vista, así que gente, si va Angelina Jolie, Brad Pitt o quien les guste, no pueden darle bola al paciente por más atractivo que sea. Que esto quede bien claro. Lo que dice Freud es que acá en esta situación estaría cometiendo su objetivo, logrando su objetivo el paciente, pero bajo ningún punto de vista el analista. Que el analista crea que, por más alto que tase al amor, crea que complaciendo, correspondiendo ese amor del otro, pueda este sujeto llegar a conseguir la cura y así liberarse de todos sus males. Bueno, no, eso es un error, justamente porque el paciente lo que está haciendo no es más que estar repitiendo, que estar actuando su inconsciente. Entonces, lo único que haría, si vos correspondés el amor del otro, más que nada es agudizar el síntoma y bajo ningún punto de vista estar resolviéndolo. Y ahora sí lo que nos dice es, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, él lo que dice es que el analista tiene que entender que la transferencia es algo que necesariamente va a aparecer en la terapia. Es como que como el médico o el enfermero así se somete siempre al desnudo de algún paciente y eso es algo que sucede. Bueno, acá lo mismo, siempre la transferencia es parte de la terapia. Hay que tratarla como algo que no es real, dice Freud, como que no es genuino, y atenti con esto porque ahora en un ratito lo retomo. Entonces hay que entender que es un amor no real y hay que sostenerlo e intentar que el paciente pueda ir recordando y redirigiéndose a sus vivencias sexuales infantiles, que son las que determinaron que él se comporte y que tenga esos sentimientos hacia el paciente. Esto se relaciona con lo que yo traté en recordar, repetir y reelaborar, que te recomiendo que vayas a verlo si no lo has hecho, en donde lo que plantea Freud acá es que esta conducta transferencial no es más que un retorno de lo reprimido, es decir, el paciente no recuerda nada, simplemente está actuando. Entonces lo que tiene que hacer el analista es retener esa transferencia e intentar progresiva y de forma lenta, quizás y dificultosa, que el paciente comience a recordar qué es todo aquello que vivió, todas aquellas vivencias pasadas que reprimió, y que hacen que hoy en día se comporte de esta manera. Hace un ratito mencionaba que para Freud el amor de transferencia es un amor que no es real y que no es genuino. Bueno, Freud, siéndose fiel a Freud, hace lo que hace siempre y se va a desdecir. Ahora va a decir que en realidad el amor de transferencia es un amor real y es un amor genuino. ¿Por qué? Porque todo amor es un amor de transferencia. Incluso esos amores, ¿sí? Esos enamoramientos que exceden los límites de la terapia, que aparecen por fuera de la terapia, también son amores reales y son amores de transferencia. ¿Cómo lo entendemos esto? De manera sencilla. Recordemos que todo amor, todo ejercicio de amor, toda elección amorosa, deviene de las vivencias sexuales infantiles y de esos clichés y de esos modelos paternos que el sujeto ha conformado. Lo que él no va a negar es que este amor de transferencia que aparece en el análisis presenta determinadas singularidades, entre ellas que aparece gracias a la terapia en sí misma y que, dice Freud, es además un amor un poco más ciego y menos prudente que el amor de transferencia que aparece fuera de los límites de la terapia. Y para finalizar, lo que va a plantear Freud es algo que ya hemos visto en otra ocasión, que tiene que ver con el recorrido libidinal. A grandes rasgos, lo que Freud va a plantear es que para que sobrevenga la cura psicoanalítica, el recorrido de la libido tiene que ser el siguiente. En primera instancia, la libido está puesta en el sujeto, principalmente en el síntoma. Una vez que la persona inicia el tratamiento, transfiere esa libido puesta en el síntoma a la persona del analista, que es todo esto que venimos viendo a lo largo de este video. Una vez que el trabajo terapéutico vaya progresando, esa libido que está puesta y que se transfirió en el analista, tiene que volver al sujeto, tiene que volver a sí mismo para que él pueda disponer nuevamente de ella y poder colocarla ahora sobre otro objeto del mundo exterior y que en el mejor de los casos esta nueva colocación de libido no le genere ningún tipo de problema y ningún tipo de conflicto psíquico.
Bueno, gente, eso ha sido todo. Si les gustó el video, por favor, no olviden de darle like y suscríbanse al canal y activen. Muy bien, entonces queda claro, ¿no? Es igual que el logos. Entonces está acá el psicólogo, está acá el paciente. El paciente transfiere el líbido al psicólogo. En toda relación hay una transferencia de líbido. Nosotros vamos a entender metaestructuralmente la transferencia y la entendemos primero como una transferencia cinética termodinámica, física, que es lo que estamos trabajando siempre en lo preexpresivo. Luego pasamos a lo metaexpresivo, a la svadhisthana, y entendemos la transferencia como una transferencia de líbido. Es la misma energía, solo que ahora la energía está manejada por el deseo, y ese deseo está manejado por el líbido, por la energía sexual. Es lo mismo. Luego vamos al ki en el manipura, luego vamos a las emociones, pero es lo mismo, solamente que ahora está manejado por el poder en manejar vibraciones, luego por los sentimientos, emociones, Todos se luego enamoran por de el los logos, psicólogos. luego por el dharma, el pensamiento, y luego el ser en sí mismo donde no hay vibración. Eso lo vamos a ver luego. Dime qué. Todos se enamoran de los psicólogos. No, es que en todo momento, cuando tenemos una relación con otro, hay de alguna manera un enamoramiento, de alguna manera hay una relación de atracción. O sea, ya en un momento que tengas una relación, al menos que sea una relación impuesta por trabajo, impuesta por... Pero si en un momento tú estás yendo a alguien, claro, o por un colegio y demás, pero tú estás yendo a alguien a hablarle y el otro te está hablando y hay un líbido que se está desplazando permanentemente. Todos tenemos una necesidad de amor. Pero la cuestión es esta. Viene el paciente, transfiere al psicólogo, al psicoanalista. Muy bien. ¿Qué está transfiriendo? El psicoanalista lo que le interesa es que el paciente sea consciente de la propia transferencia que está haciendo. ¿Qué está transfiriendo? El síntoma. ¿Qué es el síntoma? El síntoma es lo que nosotros llamaríamos el complejo, la herida. Eso es lo que está transfiriendo. Nosotros lo entenderíamos como la herida. Las 4 heridas son, para nosotros, en nuestro estudio de transferencia espiritual, el pecado original, yo contra Dios, la lucha entre la conciencia y la materia, Adán contra Eva, la lucha entre lo real imaginario y lo real simbólico, real imaginario abajo, Eva, real simbólico arriba, Adán, la lucha entre la materia y la conciencia, la lucha edípica, me identifico con el real imaginario, la lucha electra o hamletiana, me identifico con el real simbólico, y luego viene un conflicto cainesco y la quinta herida que se hace a partir de ese conflicto cainesco entre lo conservador, lo progresista, lo idealista y lo materialista. Eso hace la quinta herida. Entonces, lo que van a transferir va a ser esas heridas, siempre. Y el psicólogo no puede estar en la transferencia de una manera cotidiana y decir, está enamorada de mí, chévere. No, porque salió de la psicología. Y la propia transferencia se puede convertir en una herramienta del paciente para que el psicólogo no la analice. El psicólogo lo que tiene que hacer es hacerla consciente del síntoma, porque lo que está transfiriendo en el fondo siempre es una relación con el padre y con la madre, siempre. O con el hermano, que también se transfiere la relación con el hermano, porque son sus primeras transferencias. No necesariamente con el padre y la madre o hermano biológico, sino con aquel que ya ha hecho esa función. Las primeras transferencias del líbido son las que van a marcar tu estructura libidinal, tu estructura psicológica. El padre te está estructurando psicológicamente. La madre, claro. Es que tú, y ahí nosotros utilizamos el término retransferencia y contratransferencia de una manera distinta y sin transferencia. Nosotros no elegimos directamente al Padre tal y como es, sino que siempre en otra repetición se está haciendo otra vuelta transferencial y la cosa cambia. La cosa va cambiando. No es que repetimos exactamente lo que pasó con el Padre, sino que la transferencia cambia. Y luego nosotros no es que elegimos al Padre, no, si la relación con el Padre fue terrible, elegimos totalmente lo contrario, una contratransferencia. Pero tampoco lo contrario. Entonces, no. Es contratransferencia, transferencia, retransferencia. Si hay una retransferencia y el líbido ha ido cambiando de una a la otra, ya empiezas a cambiar y a variar. Y hay otras variaciones. Pero ha partido de acá, es como una serie. Partió de la transferencia del padre, pero fue a otra transferencia. Hay algo más.
Fue otra transferencia, hay algo más, hay algo más. Tampoco y se vas parece a cambiando, Chocho. y vas cambiando. ¿Entiendes? No es que se parezca, pero nace de ahí. Siempre nace. Tampoco No es es lo solo- opuesto a Chocho. No es solo transferencia directa, te estoy explicando la retransferencia. Varía ya. Porque si yo tengo otra circulación de mi líbido, varía a quién me estoy atrayendo. Va cambiando, va siendo retransferido. No es tan directo, no es que mi padre fue así y se hace la transferencia directa a alguien que es así. No, a veces sí, pero la mayoría de veces no. Es que en algo se parece. Así fue con mamá. En algo se parece. Y a veces es contratransferencia. Igual la contratransferencia no es lo totalmente opuesto, sino que la contratransferencia también está en retransferencia permanente. Entonces lo que tenemos es que en algo se parece al opuesto a mi padre. ¿Me entiendes? No son cosas directas. Este es más complejo. Entonces, lo que tenemos es que el psicólogo lo que tiene que hacer es volver a la transferencia del líbido al paciente, pero ahora retorna al paciente de manera consciente. Entonces tenemos clara la figura. Está acá el psicólogo. Muy bien. A ver, estoy acá. Yo soy el psicólogo. Kai está acá. Kai me habla y viene a mí. Y viene su transferencia a mí. Y Difícilmente viene... porque tú eres hombre. Ya, no, pero vienes a mí, mi transferencia. Yo recibo la transferencia y la convierto conscientemente. ¿Y qué hago? Le doy una interpretación. Interpreto el líbido de Kai. Luego yo agarro y le vuelvo a dar el líbido a Kai. ¿Para qué? Para que él interprete y tome conciencia. Yo hago la primera interpretación psicoanalítica. Él ahora hace la segunda reinterpretación psicoanalítica. ¿Me entiendes? Mira lo que ha venido. Él se ha invertido a mí con su líbido. Yo he convertido su líbido y he tratado de darle un sentido, una conciencia. Me he invertido otra vez a él. Ahora yo le pido a él que convierta este líbido en una interpretación y que él lo interprete. Y ahora él tiene que hacer con su líbido ¿qué? ¿Qué tiene que hacer? No, claro, has reinterpretado, ya has convertido y le has dado un sentido a tus problemas y a tus síntomas. ¿Y ahora qué tienes que hacer tú, Kai? Tienes que llevar tu transferencia a otra persona. Ah, ya. Claro. Puedes darle una enfermedad a otra persona para yo curarme. No. Tú ya le has dado un sentido. Como ya le has dado un sentido, es así. Yo voy al psicoanalista casi siempre porque tengo una mala relación con alguien. ¿Me entiendes? Con mi pareja no funciona, hay un problema. Entonces voy al psicoanalista. Le transfiero toda la cuestión. El psicoanalista la toma y la convierte. Te dice, lo que pasa es que ha habido un problema, cuéntamelo de tu papá, y vamos con una transferencia tierna. Funciona bien. Tú has tomado al psicoanalista, le tienes aprecio, él empieza a interpretar tu transferencia y luego te lanza otra vez a ti. Te la invierte a ti. Tú la reinterpretas la transferencia. Reinterpretas y dices, tenías razón. Entonces yo ahora hago mi líbido y lo dirijo a otra cuestión. Dejo esta relación o continúo con esta relación sabiendo que el problema no es con ella sino conmigo, porque yo lo intento de manera distinta. Entonces transfiero mi líbido de manera distinta. ¿Me entiendes? Y es así como se cura en el psicoanálisis. Viene la inversión de la transferencia, yo la convierto, viene una conversión, pasa a mí, la convierto, la reinterpreto, te lanzo otra vez la inversión, tú la conviertes, la reinterpretas, y ahora que has entendido y comprendido el sentido de tu problema, lanzas la transferencia a otro lado, ya no en la religión, en la relación conflictiva que tenías, sino la lanzas a otro lado. O lanzas tu transferencia de manera distinta, al punto que ya puedes entender que el problema no es con esta relación, sino contigo en tus traumas psicológicos. ¿Me entiendes? Y vas de alguna manera venciendo el síntoma, la herida, de alguna manera, pero realmente no, porque lo cierto es que tu propia conciencia no ha logrado superar la herida que estás transfiriendo, solo has tomado conciencia de ella. Y entiendes que ahora tienes que tener más cuidado y que el problema no es con ella, sino contigo, porque hay una herida interna y ahora vas a transferir de manera distinta tu líbido. ¿Está claro?
Si tú, Goyisca, lo tienes más o menos claro. Sí, ajá. ¿Sí? A ver, ¿cómo es el proceso? Explica. Ya dijiste A ver, ¿cómo? que el psicólogo va ¿Cómo y le es? transfiere su cosa esto acá. No, tú, y él contigo, es quien contigo. A ver, transfiere estamos tú y luego yo. su líbido hacia el ¿Estás tú? psicólogo. No, estamos tú y yo. ¿Cómo haces? Que yo soy el psicólogo, otro es el Yo psicólogo. soy el psicólogo, tú eres la paciente, ¿no? Psicólogo es terapeuta. Ah. Sí, psicoterapeuta, psicoanalista. ¿No? Ya, que le transfiero todo tu rollo, ven. Transfieres todo mi rollo, muy bien. Ya. Le transfieres, pero recuerda cómo va la transferencia. No es que transfieres de acá a acá. Tú vas de acá a mi esvadhisthana. Porque el líbido vas deseándome. Sí, en el psicoanalista. Ni que fueras la psicóloga Lía. No, es que si no, realmente no funciona. Claro, hay dos tipos de transferencia. Una transferencia cruda, que va directamente a lo sexual, que es más hostil, y que al final, en nuestro concepto de contratransferencia, va a ser contratransferencia, en nuestro concepto, porque el concepto de contratransferencia del psicoanálisis es distinto, en nuestro concepto de contratransferencia va a ser contratransferencia, o una transferencia tierna, como él le diría, sublimada, donde tú me ves como un padre, como una madre, no estás con un deseo directo, sino que me ves en una empatía y me identificas como padre, madre o como alguien, maestra, alguien No, la que ha psicóloga es una logrado diosa, esa empatía en ti. Entonces ya, transfieres, vamos. Ya. Toma. No, si es así, toma, haces contratransferencia. Transfiero es así, transfiero tiernamente. Ay, ni que fuera la psicóloga. Y no me quedo en tu svadhisthana. Si voy tiernamente, toco tu svadhisthana, subo, porque te veo a ti como una ¡Qué autoridad, paciente! como padre. ¿Qué paciente va tiernamente, coño? Todos van a contar sus problemas y a estresar con el psicólogo. El psicoanalista tiene que ganarse esa ternura. ¿Entiendes? El psicoanalista te habla de una manera amable y se gana esa transferencia tierna. Porque si no, si pasamos por una transferencia negativa, se hace contratransferencia al toque. O pasamos una relación sexual directa, ahí no hay psicoanálisis, el weón te está estafando, ¿mañas? No. Vamos, me das tu transferencia. Ya. No está muy bien eso. Porque si quieres estás votando. Eso está mejor. Transfieres. Luego que sigue. Que tú sublimas toda la pinche madre. Claro, yo no solo lo sublimo, sino que hago tomar conciencia. Esto que te hace Jared o Palacios se ha puesto muy claro. Ay, gracias, Janet, gracias. Entonces, eso que tú me estás invirtiendo, yo lo estoy convirtiendo en mí. Y lo convierto a mi ajna, en mi mente. Y lo hago luego también logos. Y te doy la interpretación. Y te doy la interpretación del líbido. Ya estás dando el líbido. Yo como analista no podría irte también con líbido y transferirte mis emociones. A eso es lo que le llaman contratransferencia el psicoanalista. Cuando yo también te transfiero mi rollo personal y demás. Eso es bien interesante porque en una relación se da. Y debería ser así. Eso lo hace mi profesor. Debería ser así, en un sentido. Pero, ¿qué pasa con eso? Que ya salí del plan de conciencia. Y me metí en mis problemas, te metí en tus problemas. Y ahí nos fuimos, perdimos la conciencia, perdimos el alma, perdimos la vibración más alta para tomar conciencia de lo que nos está y de lo que te está pasando. Pero eso hace el profesor de matemática. ¿Qué hace? Eso. ¿Qué hace? Te cuenta sus problemas. Ya, lo bueno de eso, sus problemas. lo bueno de eso, Porque sirve para que tengas confianza. sí, lo bueno de eso es que hacemos una transferencia. Papá Sansano, Amaro, Emmanuel. Sensana Saludos. Manuel ha puesto saludos. Saludos, Amor y paz. saludos. Ay, papá, y te estuvo viendo tu hermano. Ay, se lo fue. ¿Ya se fue? Sí, te dije, tú dijiste eso. Ya, muy bien. Entonces, viene la transferencia tuya. Yo la convierto y la reinterpreto y le doy un sentido. Ahora yo te doy la transferencia con sentido. Es una conciencia. Oh, Viene el sentido. ¿Tú qué haces? se supone que yo tengo que interpretar todo el Conviertes. Esa transferencia la conviertes a ti misma. Te ha invertido el psicoanalista en ti. Pero lo que te está dando como inversión ya no es tu líbido, sino es tu líbido interpretado. Eso es lo que te está dando. Él está dando interpretación a tu líbido. Tú te da para ti. Ya. ¿Qué pasa contigo? Se supone que yo tengo que interpretar todo el pinche rollo, ¿no? Claro, tú interpretas todo el rollo y luego ¿qué haces? No sé.
agarras tu líbido y lo transfieres a otro lugar, porque antes tenías una relación conflictiva. O lo transfieres de buena forma por otro lado. No, Ruby Rock. Porque has tomado sentido. Ahora, ¿te has curado? No, solo has tomado conciencia de tu herida, que es distinto. No te has curado, has tomado conciencia de tu herida. Y deberías de ejercitarte con Cristian Franco en Nomenología para ver cómo transfieres tu líbido y ver todos los niveles de la transferencia de líbido. Porque la verdad, deberías de tomar conciencia de cómo transfieres tu líbido y de qué maneras puedes conseguir que también el otro transfiera tu líbido a ti y jugar con la energía del líbido. Mejor me voy con la psicodevalía. Porque si no... El único problema es que ella solo enseña a primero y solo segundo. Has tomado conciencia de tu herida y luego te vas a otro lado a transferir Creo que esa herida. también, no sé si... Más consciente, más clara. Y si eres más clara y más consciente, ya verás que vas también a tratar de sublimar ese líbido y no ser tan terrible. De alguna manera se aprendes en el psicoanálisis. Y así puedes tener mejores relaciones, eso es cierto. Pero la herida está ahí, es el problema. Por eso recuerden los dos niveles, ¿no? Hay una transferencia negativa, donde yo voy directamente a lo sexual y en nuestro término causamos contratransferencia porque no confío en el psicólogo, y hay una transferencia positiva. Pero dicen que los psicólogos son los que peor están mentalmente. Vamos con Jung, y esta transferencia la vamos a ver. Y la transferencia de Jung la vamos a ver, la vamos a leer el libro porque tenemos el libro y lo vamos a leer en las horas del arte de la libertad. Pero ahora simplemente leamos un poquito lo que ya hemos leído. Es como el proceso de despertar la conciencia y la cura es la iluminación. Entre paréntesis, un signo de interrogación. Lo puso ayer Edo Palacios. Sí, claro. De alguna manera estás iluminándote, pero ¿cuál es el problema en el psicoanálisis? Que no lo estás curando. Eso es algo que tenemos que ver mucho después, ¿no? El problema hermenéutico, el problema de la interpretación es que hay interpretación. El problema hermenéutico solo se sale cuando no hay interpretación. Y solo no hay interpretación cuando llegas a una comunión con Dios, que es el motor inmóvil. Es la única manera de que no haya interpretación. Y la única manera de que te cures. No hay otra manera. Solamente si llegas al motor inmóvil, donde ya no hay transferencias, y logras la sin transferencia, es que te curas. No hay otra manera de curarse. No hay otra manera de curarse. Y eso es vencer la última herida, que es la herida de la culpa, del pecado original. La única manera de hacerlo es con Cristo. Pero esa es la nomenología, esa es la posición numenológica. Al final, la única cura es lograr el motor inmóvil, la paz profunda en Dios. No es que yo cree en Dios y me convierto a Dios solamente, no. Es que yo logro la sin transferencia y ya no estoy dependiendo de las transferencias de otros y ya no estoy transfiriéndome al otro dependientemente, sino que mi necesidad de amor de alguna manera ha sido cubierta. Claro, a nadie le van a cubrir su necesidad de amor totalmente, pero puedes lograr esos momentos de paz, de amor profundo hacia ti mismo en Dios y curarte realmente de la herida. Esa es la única manera que hay, ¿entiendes? La única. Lo cual no asume que las otras no sean importantes para ir llegando a este momento de no vibración, de no transferencia, a la sin transferencia. Pero esa es la numenología, esa es mi propuesta numenológica, que no es solo mía, sino que está en todas las culturas. Los taoístas quieren lograr la unidad con el Tao para curarse. Los budistas quieren lograr la unidad con lograr el nirvana, lograr esta unidad nirvánica. Todos los dármicos, los hinduistas también, lograr el dharma, que es lo mismo que de alguna manera el nirvana, de alguna manera es lo mismo, porque al final son jhana marga, es el camino del jhana. Los andinos también quieren lograr esta unidad, pero la unidad es con la Pachamama. ¿Mañas? Una unidad, un tincuy en el Kai Pacha con el Uku Pacha y el Hanan Pacha. Y ahí logran la unidad. Y es ahí como se cura, y logran la sin transferencia. ¿Mañas? Al final, la única cura real es la sin transferencia, pero no con el psicólogo, sino con, entre comillas, una entidad superior que reúne a todas las entidades, un ser. ¿Entiendes? El ser en sí mismo. En
En fin, vamos con Jung. Jung va por ese lado. Jung también entiende que la transferencia nos lleva a la curación de la sin transferencia, y lo que él estudia es el arte alquímico. Entonces, en Jung sí hay una cura, en un sentido de que por fin logramos una sin transferencia. ¿Entiendes? La psicología de la transferencia es esclarecida por medio de una serie de imágenes de la alquimia para médicos y psicólogos prácticos. Ya ni siquiera vamos a leer. Yo tengo un libro ahí de interpretación de sueños. Sí, está bien. Lo que tenemos es este libro, la psicología de la transferencia. No vamos a leer, solo quiero que vean las imágenes, nada más. Para que se den cuenta. Se den cuenta de lo que... Luego de las imágenes, Luego de las... Luego de las como, imágenes... No faltan 20 minutos, una cosa así. Dedicada a mi esposa, dice. Quiero que vean las imágenes, que son muy importantes. Luego vamos a leer y lo que Jung propone es, aunque él no lo dice así, es una sin transferencia. Lo que Jung va a hablar es de sincronicidad. Luego, ¿no? Vamos a hablar también y vamos a leer su libro de sincronicidad, que ese sí lo vamos a leer enteramente. Ahora vamos a entender esto como una propuesta sin transferencial en Jung, logrando la comunión. Igual como en el cristianismo, si yo logro la comunión con Dios, tengo que lograr la comunión con mi prójimo. El mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entiendes? Y amar con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que tengas. Amar con todo tu ser. ¿Entiendes? Esa es la sin transferencia. No es ser un autosuicida. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entiendes? Esa es la cura, la única cura que realmente hay a los problemas transferenciales. Pero, o un masoquista. Pero no es tan simple. No es así de simple. ¿Entiendes? No es tan simple. Porque no es que, no. Tiene que tener fe, porque el que ama no eres tú, sino es el Espíritu Santo en ti, contigo, que tú también estás amando ahí. Pero la fuerza te está dando por el Espíritu Santo, lo cual requiere una fe. Y aquí salimos ya de la cuestión solo racional interpretativa para pasar a la cuestión fideísta. Si no, no funciona la transferencia. Eso es ser un masoquista emocional. No, porque ya si tú ya etiquetas, ya fuiste, ¿viste? Y ahí ya no se produce ninguna. No, solamente a raíz de acá viene la parte segunda y acá vienen las imágenes. Mira, esta es la imagen. Es una imagen arquetípica. Él nunca hace los dibujos, ¿no? De una unidad. Sí, él hace los dibujos. Que yo sepa, él hace los dibujos, aunque también creo que también los ha mandado a dibujar. Pero él, porque vienen de sus sueños en la mayoría de cosas, o de investigaciones. Esta es la imagen arquetípica. Pero anteriormente eran dibujos de una niña. Es Rosario. Mira, complementariedad. Sin transferencia. Complementariedad. Sol y luna. ¿Entiendes? Las serpientes entrelazadas, siempre como simple transferencia. Y aquí, estos tres brazos. ¿Lo puedes empequeñecer? Podríamos decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Entiendes? Esos tres brazos. Ahí en el menos. Es que si no se ve la imagen completa. Sí, que la queremos ver completa. Quieren verla completa, ya. Este es Mercurio. Él empieza con la cuestión de Mercurio, como una unidad. Como la transformación alquímica de todo. Qué bonito dibujo. Sí, bajísima, ¿sí o no? Y ahí la están viendo completa. ¿Listo? Solamente vamos a ver la imagen, ahora no la vamos a analizar, hay que leer el libro para analizarlo, pero dense cuenta, ahí lo llama ahí la fuente de Mercurio, es como llama esta imagen. Capítulo 1, la fuente de Mercurio. Eso lo vamos a leer, lo tenemos que leer porque es muy importante para entender la transferencia, si no, no comprendemos la transferencia. No es como el libro de abecedario, ¿no? Acá está, Philosopharum, y otra vez complementariedad, mira. Sol y luna, y una transferencia. Jung va a partir de la transferencia ya no padre-madre, sino transferencia al hermano, porque luego, soy yo la luna luego que tú deseas al padre y a la madre, deseas al hermano o la hermana. Y entonces lo que tienes que hacer es
la transferencia que le das al hermano o la hermana, darle a la esposa, al esposo, que está fuera de la familia. Pero es la misma transferencia, el mismo deseo. El recorrido del deseo sería del padre a la madre y luego del hermano o la hermana al esposo, a la esposa. Entonces, claro, por ahí también podría haber un amigo o amiga hasta que llegues al esposo o esposa. Amigue. Y de ahí muchos enamorados hasta que llegues por fin a la transferencia que te complemente y logres la sin transferencia. Pero la verdadera cura es que tú tengas a tu mujer o a tu hombre en sin transferencia y logres esa integridad. Logres tu pareja que te complemente y logres la sin transferencia. Esa es la verdadera cura. Y no está la cura en el psicoanalista. Y lo único que podría hacer el psicoanalista es enseñarte a transferir tu libido. ¿Entiendes? Filosoforum. Reír. Otra siguiente imagen. Otra imagen. La siguiente imagen Es la de... Ya, aquí viene toda una cuestión que vamos a explicar con los arquetipos animánimos. Hay que leer esto para entender este cuadro. Hay que leerlo. Y lo vamos a leer este libro, que lo tenemos. Por esos cuadros hay que leer el libro para entenderlos. Acá viene la siguiente imagen. Papá, ¿has preparado las imágenes? Sí, ese libro, mi amor. Yo no los he preparado, el libro las tiene. Entonces, mira esta siguiente. Está chida. Ven esta imagen, otra vez, complementariedad. Y lo que está pasando es que ellos ya se están Miguel acercando. Alonso Cordero Velázquez lo está viendo. Ya se van acercando, ¿ves? Ya se van integrando. ¿Ves? Ya se van integrando. Pero papá, mira, siquiera te está viendo fulgente. Y se van integrando. Esta es la verdad desnuda. Entonces, ¿qué quiere decir la verdad desnuda? ¿Cuál es el desnudo realmente psicológicamente? Que yo desnude mi deseo. Que yo realmente diga, te deseo. ¿Entiendes? Que no necesariamente lo tengo que decir, pero ya de alguna manera se devela el deseo. En el otro estaban vestidos, si se dan cuenta, ahora están totalmente desnudos. La verdad desnuda. Este es el rosario, ¿viste? Aquí ya están en la fuente de Mercurio, que es la fuente de transformación y alquímica, la fuente que permite que uno se invierta al otro y que el otro se convierta al otro. Esto entendido es el campo ontológico. Este es un campo ontológico que permite la inversión y conversión. Eso es lo que está haciendo. Como que ya le agregaron demasiado, ¿eh? Eso es lo que permite, es el campo ontológico. La inmersión en el baño. Vamos con la otra imagen. Está largo ese libro. Sí. Mira, sí, el coitus. Aquí viene la unión sexual totalmente, ¿no? El coitus. Ya se une. Si yo tengo un coito sexual con el otro, ya me invierto en el otro. Y al invertirme ya quedo en el otro. ¿Entiendes? Ya estoy invirtiéndome en el otro. Este es el coitus. Pensé que era más largo, son solo 196. Sí, no, muy largo. Y lo llama el conjuntio. Y acá ya viene, mira, acá hay otro tipo de unión. Le salen alas y ya no es una unión sexual, ya estamos subiendo. A esto le llamamos nosotros biotejido. Nos biotejemos en el Muladhara materialmente, nos biotejemos en el Svadhisthana sexualmente, nos biotejemos en el Manipura, nos biotejemos en el Anahata, nos biotejemos en el Vishuddha, nos biotejemos en el Ajna, nos biotejemos en el Sahasrara y logramos la sin transferencia completa. De eso se trata. Entonces, que le salen alas y empieza toda una sin transferencia. Mira acá. Aquí ya son uno, si te das cuenta, son uno. ¿Has visto que ya son uno? Es como un solo cuerpo. No parece. Sí, mira, una pierna y otra. Y tienen dos cabezas, pero es un solo cuerpo. Ya son uno. Sí. Esto es la sin transferencia.
y aquí viene la muerte. Un paso al no ser total, muerte total. Muerte total y ya. No, muerte total. Realmente no hay transferencia si no hay ese paso al no ser. Y acá viene el alma, sale el alma y se encuentra con otro tipo de unión, integración, ¿me entiendes? Y es una integración más allá del cuerpo. Sale el alma, impregnatio. Sale el alma. La ascensión del alma. Para lograr todo el ciclo que nos lleve a la sin transferencia. Acá, de alguna manera, como que vuelve el alma, como esta lluvia que va volviendo y va haciendo que vuelve el alma. La purificación. Dios se está purificando esa alma. La purificación, nosotros tenemos siempre el espíritu infernal en la cuestión, pero en todo sentido siempre se está purificando. En cada espiritualidad el espíritu siempre está purificando. Vamos, acá viene la sublimación y acá el alma ya está regresando. Un poquito más abajo. El alma ya está regresando. Ahí. ¿Entiendes? Mira, está acá y está ¿Qué le pasa al pájaro? Eso está abajo, ¿no? Y el alma como que viene de arriba. ¿Entiendes? Hay una descensión del alma, pasa pero el también pájaro? una Porque hay ascensión una de cabeza todos y ellos. está el ¿entiendes? pájaro. Empiezan a ascender. No, uno solo. Que ahora es... El regreso del alma. Y ya. por fin tenemos. Es como todo el ciclo mítico que nosotros hemos hecho. Todo el ciclo mítico para lograrla sin transferencia total. Y tenemos. Ahí está, por fin. La sin transferencia total. Por fin estás integrado. ¿Entiendes? Tienes las tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ser, no ser, ser en sí. Tienes el cuarto, la objetivación de todo. Tienes los 12 con el 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el 13. 12 apóstoles, Pablo. ¿Entiendes? 13 apóstol. Estás encima de la luna, encima de la muerte, de la noche, de la oscuridad. Tú eres de alguna manera el sol mismo y estás totalmente integrado. Esa es la sin transferencia total. Y esa es la única cura. A eso lleva la transferencia. Y ese es el arte alquímico. Has unido el plomo y el oro y has logrado esta unidad integral. ¿Entiendes? Estás tanto abajo como arriba, estás tanto arriba como abajo y estás totalmente integrado. Eso es lo que nos llevaría la sin transferencia de Jung. ¿Quieres de todas maneras que ponga Elmo? Para quitar tu tiempo. Qué mal. Ya vamos con Elmo. Para matar toda mi clase y destruir todo lo que he dicho. ¿Ya? Pero luego viene Luego viene... De 10 minutos, papá. Sí, 10 minutos, pongo 10 minutos pues. Igual. Hace 10 minutos fue yo. Luego viene Lacan a destruir a Jung totalmente. ¿Qué son los Teletubbies? Teletubbies, ¿no lo has visto? Entonces pon Teletubbies. ¿Sí, una Teletubbies? Ya tienes menos un minuto. ¿Por qué? Oye, no, ni siquiera. Oye, no molestes. Todavía has puesto uno que está en inglés. Para que aprendan pues. No molestes. Teletubbies, qué asco, lo más asqueroso. No, pero ¿qué son? Mira que los todos pongo. mis amigos me dicen que pareciera que tengo voz de Teletubby. O que parecieran así. No, Pero siempre hablan de Teletubbies. Teletubbies. Son los que hacían esas canciones. No, qué terrorífico. Esa cosa da miedo. Sí, es un asco. Qué miedo. Sí, es un asco total. Miren esto. Eso yo
Es terror en lo máximo. Eso yo no lo veía de pequeña porque me daba miedo. Ya, menos 2 minutos. No, ya viste que lo pongo. No, Ya fue, es que ya está me dijiste, feo. no, ya no estoy. Sobre las colinas en un lejano lugar. A mí me daba miedo esos bebés cuando era pequeña, por eso nunca lo veía. Hasta a mí Es me que da son miedo. terroríficos. Es que da miedo. Me da miedo, por favor, no. No, suficiente. Tú eres un niño. 1, 2, Ah, 4. Gato. Teletubbies. Qué miedo. ¿por qué tiene la cara así? No sé, ¿por qué no le hicieron como más animalitos? Okay, Los class, who would destruyen. like to do Ah, problem 3 mira, yo on te the voy a board? decir. Ah, ¿qué te iba a decir por qué? Oye, fueron muy exitosos en su tiempo. Pero da miedo. ¿En serio es exacto para niños? Sí. La, la. Oh. Teletubbies. Teletubbies. Qué miedo. Digan hola. Por favor, pónganme. Me recuerda a Minispías. Minispías, ¿te acuerdas de Minispías? La, la. Que secuestraban gente y hacían Por hacer shows favor. horribles. Sí que se puede seguir con tu clase. Abajo, siempre hacían eso. Abajo. Me recuerda a Minispías. Ahora pienso que están secuestrados y los hacen hacer al revés. Ayúdenme. Ya le tengo da para los miedo. supuesto. ¿Por qué la can destruye yo? Es que le gusta a él. Lo siento, y vos no te va a contestar. Pero es que miedo. ¿Por qué te gusta eso, hijito? No me gusta. Ellos siempre me torturan y siempre pongo eso para romper con mi total clase y destruirla totalmente. Papá, no, Tirar mejor el sistema. pon a él. No, ya es suficiente. Esto no te estoy obligando, nada más queríamos saber. Esto es terrible. Me van a traumar. Incluso que si está la que ves ni siquiera le pueden ¡Qué feos! ¡Qué feos! ¿Por qué se ven tan gigantes? No sé, seguro que es para matarte en las noches. Esto es lo más cerca a lo... Qué al miedo. polimorfo perverso que decía Freud. Elmo, por Y la favor. sexualidad infantil. Elmo, te voy a llamar Elmo, por favor, cambia esto, Elmo, por favor, ven para que mi papá se torture con Elmo. Papito, ¿eso te gusta? No, bonito. A mí, Me gusta porque no me gusta es que me lo hacen poner. a mí no me gusta. Me trauma. ¿Qué le pasa en el estómago? Sí, o sea, está raro. Está más raro que... ¿En serio es tan exitoso? Ni siquiera se ve tan entretenido. Sí, ni siquiera. Elmo. Aló, Elmo, salúdame acá. Tráeme con Tabión, por favor. Elmo. ¿Por qué cada uno tiene una cosa de siento la cabeza? Pepsi. Ya le da para se ha puesto ni a mí me gustan los Teletubbies. Mira. Te apoyo, porque qué yo me traumo. Tiene una pantalla ahí, qué terrible. Es el Homo Videns, ya no es un ser humano. No, esos pobres niños, por favor. Terrible. Pobrecitos niños. Ven acá, niños. Nos ahorren, es un peligro. ¿Se van a secuestrar? Nos van a secuestrar, sí. Pobrecitos. Están controlados en tu panza. Sí.
Se les comió. No, y ni siquiera son reales, son eso, una imagen de video. No, entonces encima están en una cárcel. No, por favor. Mucho apuro. Imagina cuántos ahora han quedado. ¡Uno! Se les comió. Tenía mucha hambre. Ay, qué bueno, ya se fueron esos Teletubbies. Por fin humanos. Porque son verdaderamente tan... ¡Una botella! ¡Uno! ¡Un niño! ¡Uno! ¡Un perro! ¡Uno! ¿Está bien la toma? Ahí está. ¡Una niña! ¡Uno! ¡Una manzana! ¡Uno! Está bonita la niña. Tengo miedo a los Teletubbies, por favor, que ya no aparezcan. Ya me traumé. Papá más traumado, de verdad. A la próxima yo busco un video de Elmo para ya ponerlo. ¿Eso vas a ver, hijito? Sí, te ves, Papá, ¿no te tortura los Teletubbies? Pobrecitos tíos. Solo los niños se ven bonitos. Sí, son los únicos. Y las niñitas, mamá. Se ven como de película. Bonitos. Bonitos. Está diciendo un texto más. Con mucho apuro. Sí, eso. Imagina cuántos ahora han quedado. ¡Uno! ¿Qué hacer otra vez? No, Otra vez. no bromeaban con otra ¿No vez. pasamos a 2? El 1 no venía, aunque yo sigo con el 1 todo el tiempo. No, tú estás 1-0. Yo estoy 1-0, 1-0. Oye, no, lo mismo. ¿En serio? Ya estuvimos en eso. No. Dios mío, qué terrible. Elmo, no es hermoso, es mejor. Ay, él me La rueda mejor. del Samsara. Ya va, yo Sí, esta es la rueda del Samsara, no. Sí, la rueda del Samsara, exacto. Buscas un video de Elmo corto. Por favor, llamamos torturas con esta cosa. Parece que está bromeando con lo de otra vez. Yo también. ¡Una niña! Pues ahora sí no estás. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No sé. Me vienes acá. No, por favor, ya no más. Ay, Dios. Papá, buscamos un video de Elmo. Pensé que no era por qué, Elmo. Tengo dinero, tengo foto, tengo todo. Por favor, Elmo. Ya está, 10 minutos, 50 minutos. Un minuto y medio. Buscas un video de Elmo. Ya está. Odio los Teletubbies ahora sí. Sí, los Teletubbies es terrible. Qué terrible, ni te enseña nada. Adiós. Porque pronuncian súper malas palabras encima. ¡Ah, esa cara! Ay, qué miedo. Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es? Ay, por fin algo ¿Hay un normal. conejo en el cielo? Algo normal. ¿Hay un conejo en el cielo? No sé, lo que hay es... ¿En la nube? Parece que el conejo en la nube. Sí, parece. Por favor, que ya no aparezcan porque si no ya no voy a poder dormir. Ya. Esas cosas dan miedo. Definitivamente Miedo. ¿Por qué les ponen caras así? no voy a poder dormir hoy día. ¡Qué monstruosidad! Como lo tierno. Mira, esto es lo loco, ¿no? Porque lo sublime tierno al final resulta ser súper monstruoso. Y los extremos se tocan.
Listo. Esto está para traumar. No, papá. Está 10 minutos. Elmo. No, ya puse 10 minutos suficiente. Ahora vamos con Lacan. ¿Has visto Mini Espías? No, Lacan. Ya, basta. Pero ¿has visto Mini Espías? Boyuski, no me sacas de esto. Lacan va a ir totalmente en contra, como siempre. Que va a ir en contra totalmente, es 12 y 15. Sí. Va a ir en contra totalmente, como siempre, de Freud, de todo el mundo, ¿verdad? Y la cuestión en Lacan es distinta, totalmente distinta. Y es bueno siempre tener a Lacan para salir de la integridad. De Jung, ya está de Freud. Es una pregunta que te hizo Jared Palacio. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema realmente muy interesante y un tema que me piden mucho a través de las redes sociales cuando les pregunto qué cosas les interesaría que analizáramos en este canal. Muchos de ustedes me preguntan si podemos hablar sobre la transferencia y la contratransferencia desde la perspectiva de Lacan. Es importante aclarar que la cuestión es desde la perspectiva de Lacan porque ustedes saben bien que si bien Freud trabajó bastante sobre la idea de transferencia y al parecer solamente hizo unos comentarios en algunas cartas en torno a la idea de contratransferencia, estos dos elementos fueron puntos centrales de la propuesta kleiniana. Casi todo el constructo técnico kleiniano se basó fundamentalmente en la idea de la transferencia y la contratransferencia como herramientas de trabajo para la atención con pacientes. Así que bueno, si eso les interesa, algún día hablaremos de la propuesta kleiniana sobre la transferencia y la contratransferencia, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la propuesta de Lacan. Para eso les voy a proponer que nos basemos en uno de mis escritos favoritos, lo pueden encontrar en los escritos 1 de Lacan, y lleva por título Intervención sobre la transferencia. En este texto Lacan propone una lectura crítica de lo sucedido entre Freud y Dora en el famosísimo caso Dora, el caso de la histeria más importante de Freud. Y les voy a leer algunos puntos del texto que me parecen importantes para finalmente llegar hasta la idea de la transferencia y la contratransferencia tal y como la plantea Lacan en este texto. Básicamente, y a modo de una breve introducción, podría decirles que de lo que trata el texto es una forma dialéctica de entender la transferencia. Para Lacan, la transferencia, tal y como opera dentro del dispositivo analítico, debe entenderse como un movimiento dialéctico entre el paciente y el analista. Voy a leerles algunas puntualizaciones y desde allí irán viendo a qué se refiere Lacan cuando lo plantea en estos términos. Dice, por ejemplo, en la página 210. En un psicoanálisis, en efecto, el sujeto, hablando con propiedad, se constituye por un discurso donde la mera presencia del psicoanalista aporta, antes de toda intervención, la dimensión del diálogo. Es decir, que en un psicoanálisis, el sujeto, recuerden que sujeto acá no significa persona, sino tiene que ver con el efecto del significante, el sujeto se constituye por un discurso donde la presencia del psicoanalista, incluso antes de que el psicoanalista abra la boca o diga algo, ya aporta la dimensión del diálogo. Por eso el sujeto es una creación del analista y del paciente al mismo tiempo. Es en ese sentido que no tiene ninguna función el hecho de quedarse callado, ¿entienden? Si ustedes creen que quedarse callado va a eliminar esta cuestión, están completamente equivocados. La pura presencia del analista en ese dispositivo, el puro hecho de que esté sentado en su sillón, ya implica que lo que hay ahí es un diálogo, aun cuando él decida mantener el silencio. Sigue un poco más. El psicoanálisis es una experiencia dialéctica, y esta noción debe prevalecer cuando se plantea la cuestión de la naturaleza de la transferencia. Si el psicoanálisis es esencialmente dialéctico, la transferencia como parte fundamental del dispositivo también debe pensarse dialécticamente, dice Lacan. Ahora, ¿por qué Lacan decide trabajar el caso Dora? Elige el caso Dora porque, según él, es el primer caso en el que Freud admite que el analista tiene una parte fundamental en la lógica transferencial. Hasta antes de ese momento, Freud creía que únicamente lo que sucedía en la transferencia es que el paciente depositaba cosas sobre la figura del analista. En ese sentido, el caso Dora es un punto fundamental para pensar el problema transferencial. Sigo un poco más, ahora en la página 212. Es la primera vez que Freud da el concepto del obstáculo contra el que ha venido a estrellarse el análisis bajo el término de transferencia. Acuérdense que a la altura del caso Dora, por el hecho de que Dora deja de asistir al tratamiento, Freud descubre que la primera modalidad en la cual aparece la transferencia es precisamente como un obstáculo al tratamiento. Entonces, Lacan va a tomar el desarrollo del caso Dora y va a tratar de ordenar dialécticamente dos cosas. Por un lado, lo que va a llamar desarrollos de la verdad y por otro lado, lo que va a llamar inversiones dialécticas. Los desarrollos de la verdad son elementos fundamentales que se plantean en torno a lo que va diciendo el paciente, y las inversiones dialécticas son giros que propicia Freud a través de sus interpretaciones. Entonces, por ejemplo, dice así:
un primer desarrollo, ¿no? La primera afirmación de la verdad, tendría que ver con lo que plantea Dora en el momento en el que llega al dispositivo. Dice así Lacan en la página 212. La señora K y su padre son amantes desde hace tantos y tantos años y lo disimulan bajo ficciones a veces ridículas. Pero el colmo es que de este modo ella quede entregada sin defensa a los galanteos del señor K, ante los cuales su padre hace la vista gorda, convirtiéndola así en objeto de un odioso cambalache. Ese es para Lacan el primer desarrollo de la verdad, tal y como lo presenta Dora cuando llega al dispositivo, ¿no? Cuando llega al consultorio de Freud. Y es ahí cuando Freud propicia una primera inversión dialéctica a través de su interpretación. Dice así, en la página 213. Mira, le dice, cuál es tu propia parte en el desorden del que te quejas. Esa es la propuesta freudiana, ¿ven? Eso es lo que él le plantea a Dora y eso constituye para Lacan la primera inversión dialéctica. Ahora bien, esa inversión dialéctica propicia el segundo desarrollo de la verdad, ¿no? Cito. A saber, que no es solo por el silencio, sino gracias a la complicidad de Dora misma, más aún bajo su protección vigilante, como pudo durar la ficción que permitió prolongarse la relación de los dos amantes. Es decir, que Dora no solamente funcionaba con cierta complicidad, sino que incluso de cierta manera protegía esa relación. A lo que vendrá entonces la segunda inversión dialéctica propiciada por Freud. Leo de la página 213. La segunda inversión dialéctica que Freud opera con la observación de que no es aquí el objeto pretendido de los celos el que da su verdadero motivo, sino que enmascara un interés hacia la persona del sujeto rival, interés cuya naturaleza mucho menos asimilable al discurso común no puede expresarse en él sino bajo la forma invertida. Esa es la gran propuesta de Freud. Freud se da cuenta que en realidad el interés de Dora no tenía tanto que ver con el señor K, sino más bien con la señora K. Era ese sujeto rival lo que le llamaba la atención. Entonces es ahí donde se genera el tercer desarrollo de la verdad. Como dice Lacan en la página 214, la atracción fascinada de Dora hacia la señora K. Y bueno, hasta ahí el análisis del caso como tal, porque estrictamente hablando fue ahí cuando se interrumpió el tratamiento de la señorita Dora. Lo que Lacan va a proponer en este texto es que si Freud no hubiera tenido el problema transferencial, corotransferencial, del cual vamos a hablar en un ratito, hubiera podido hacer una nueva inversión dialéctica, una tercera inversión dialéctica, que planteara lo que les leo a continuación. A la tercera inversión dialéctica, la que nos daría el valor real del objeto que es la señora K para Dora. Es decir, no un individuo, sino un misterio. El misterio de su propia feminidad. Entonces, la propuesta de Lacan no es tanto que Dora sintiera una atracción homosexual hacia la señora K, como es un poco la idea que plantea Freud, sino más bien que la señora K se le presenta a Dora como un interrogante. ¿Qué es una mujer? ¿Qué es ser una mujer? ¿Cuál es el misterio de la feminidad? Ahora, el punto importante que nos interesa a nosotros es que Freud nunca pudo hacer esa interpretación precisamente porque el análisis se terminó. Y según dice Freud, se terminó por un problema transferencial. Entonces, acá es donde se expresa claramente la crítica de Lacan y el desarrollo sobre qué es la transferencia y la contratransferencia para él. Fíjense, les voy a leer directo de la página 216. Dice Lacan. Si Freud en una tercera inversión dialéctica hubiese pues orientado a Dora hacia el reconocimiento de lo que era para ella la señora K, obteniendo la confesión de los últimos secretos de su relación con ella, ¿qué prestigio no habría ganado él mismo, abriendo así el camino al reconocimiento del objeto viril? Esta no es mi opinión, sino la de Freud. Acuérdense que la hipótesis de Freud es que de alguna manera Dora había armado como una igualdad entre padre, señor K y Freud. Y según él, eso fue precisamente lo que la orilló a abandonar el tratamiento y él no fue capaz de interpretar esta igualdad justo antes del momento en que ella abandona. Lacan coincide con Freud en que la transferencia tuvo mucho que ver con el hecho de que Dora abandonara el tratamiento, pero no precisamente porque ella la puso en ese lugar, sino porque Freud se ponía demasiado en ese lugar. Fíjense lo que dice en la página 217. Es por haberse puesto un poco excesivamente en el lugar del señor K, por lo que Freud esta vez no logró conmover al Aqueronte. Freud, en razón de su contratransferencia, vuelve demasiado constantemente sobre el amor que el señor K inspiraría a Dora, y es singular ver cómo interpreta siempre en el sentido de la confesión de las respuestas, sin embargo muy variadas, que le opone Dora. La sesión en la que cree haberla reducido a no contradecirlo ya, y al final de la cual cree poder expresarle su satisfacción, Dora la concluye con un tono bien diferente. No veo que haya salido a la luz nada en particular, dice, y es al principio de la próxima cuando se despedirá de él. Si no tienen fresco el caso de la señorita Dora, los invito a que lo lean, porque la verdad es que la descripción que hace de Lacan es muy genial, pero es en este punto donde llegamos a lo que realmente nos interesa.
Es decir, ¿qué es la transferencia y la contratransferencia para Lacan en este momento de su obra? Dice Lacan en la página 218. ¿Qué es finalmente esa transferencia de la que Freud dice en algún sitio que su trabajo se prosigue invisible detrás del progreso del tratamiento y cuyos efectos por lo demás escapan a la demostración? Escuchen esta parte. No puede aquí considerársela como una entidad totalmente relativa a la contratransferencia. Acá hay un giro fundamental en la propuesta de Lacan, porque tal y como se pensaba la relación entre la transferencia y la contratransferencia en el psicoanálisis post-freudiano y kleiniano, la contratransferencia era aquello que sentía el analista con respecto a la transferencia que le hacía el paciente. Es decir, si el paciente, por ejemplo, tenía la fantasía de ser expulsado del tratamiento, proyectaba eso transferencialmente sobre el analista, y la contratransferencia que sentía el analista era la gana de echarlo, de que no viniera más. En el caso del aburrimiento, por ejemplo, si ese paciente fuese aburrido, transferencialmente depositaba eso sobre el analista, y el analista empezaba a sentir en esa sesión la sensación de estar aburrido. Era así como se pensaba básicamente en esa época, ¿entienden? La contratransferencia es el resultado de la transferencia. La contratransferencia que siente el analista es el resultado de la transferencia que le deposita el paciente. Acá Lacan propone lo contrario. ¿No puede aquí considerársela a la transferencia como una entidad totalmente relativa a la contratransferencia, definida como la suma de los prejuicios, de las pasiones, de las dificultades, incluso de la insuficiente información del analista en determinado momento del proceso dialéctico? ¿Qué vemos entonces ahí? A Lacan siendo Lacan, ¿no? Planteando como siempre una idea subversiva. No solamente la contratransferencia no surge en relación a la transferencia, sino que es precisamente lo contrario. La transferencia en el paciente aparece como un efecto relativo a la contratransferencia de parte del analista. Y encima, ¿qué va a ser la contratransferencia del analista? La suma de sus prejuicios, de sus pasiones, de sus dificultades e incluso de su ignorancia. Es una idea, como casi todas las de Lacan, realmente brutal. Ahora, aún así, tiene una función dentro del dispositivo. Fíjense, en la página 219 dice Lacan: la transferencia no es nada real en el sujeto, sino la aparición en un momento de estancamiento de la dialéctica analítica de los modos permanentes según los cuales constituye sus objetos. Cuando el analista no puede seguir echando a andar la dialéctica de tratamiento, aparece la transferencia. ¿Por qué el analista no puede hacer eso? Por un problema contratransferencial. ¿Qué es entonces interpretar la transferencia? No otra cosa que llenar con un engaño el vacío de ese punto muerto. Pero este engaño es útil, pues aunque falaz, vuelve a lanzar el proceso. ¿Entienden la idea de Lacan del engaño útil? Aunque no es verdadero, es cierto que vuelve a reanimar el proceso dialéctico dentro del dispositivo, ese que se había estancado precisamente por la contratransferencia del analista. Así, la transferencia no remite a ninguna propiedad misteriosa de la afectividad, e incluso cuando se delata bajo un aspecto de emoción. Esta no toma su sentido sino en función del momento dialéctico en que se produce. Pero este momento es poco significativo, puesto que traduce comúnmente un error del analista, aunque solo fuese el de querer demasiado el bien del paciente, cuyo peligro ha denunciado muchas veces Freud mismo. Y concluye con esta idea que es francamente genial. Creemos, sin embargo, que la transferencia tiene siempre el mismo sentido de indicar los momentos de errancia y también de orientación del analista, el mismo valor para volvernos a llamar al orden de nuestro papel. 2 puntos, un no actuar positivo con vistas a la ortodramatización de la subjetividad del paciente. Es interesantísima la idea, porque es como si la aparición de la transferencia funcionara como una especie de brújula para nosotros. Cuándo lo estamos haciendo bien y cuándo lo estamos haciendo mal. Cuándo tenemos que retomar el curso de lo que es realmente nuestra función dentro del dispositivo. Así que bueno, con esto vamos a dejar el video por hoy. Si les interesa que hable de la lógica de la transferencia y la contratransferencia en el sistema de Melanie Klein, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y yo los espero como siempre en un nuevo video de este canal. Ya, si han entendido, es un poquito más difícil de entender, pero es súper lúcido, ¿no? Lacan, como siempre, súper lúcido. Para Lacan, ¿existe la transferencia? Para Lacan, ¿existe la transferencia? Sí, no. No, sí, no. Para Lacan, ¿existe la transferencia? No. Sí. No, no existe. ¿Por qué no, Kai? No, realmente para Lacan, si lo interpretamos, no existe la transferencia. La transferencia misma es un engaño que el psicoanalista va a echar a andar para retomar la dialéctica porque se ha paralizado. Lo único que hay realmente es la contratransferencia. Y la contratransferencia son
las transferencias del analista con sus prejuicios, pasiones, errores y traumas. Porque lo que verdaderamente hay, realmente, es el analista. Y el analista empieza a hablar de tus traumas y demás, pero en el fondo el analista está hablando de los suyos. ¿Entiendes? Y entonces lo que está sucediendo es que en la terapia psicológica, el que realmente está yendo a una regresión, el que realmente está transfiriendo sus subjetividades de niño hacia ti, es el analista. ¿Entiendes? Eso es lo peligroso. Y lo que tiene que hacer el analista es tomar conciencia de sí mismo y estar en guardia contra sí mismo, para realmente tener un diálogo con el otro, porque si no estaría en la contratransferencia. Recordemos que contratransferencia no es lo que nosotros entendemos. Contratransferencia nosotros siempre lo hemos entendido como hay una contratransferencia y siempre usamos las dos flechas y se separan. No. Contratransferencia es la transferencia del analista al paciente. Eso es contratransferencia. Como está haciendo transferencia el analista al paciente, hay este problema. Porque hay un choque. El paciente se da cuenta que el analista se está poniendo en el papel de su padre, en el papel de su madre, y el paciente dice: ¿qué le pasa al analista? No, me está sofocando como si fuera mi padre, mi madre, yo me voy. Ha perdido el papel de psicoanalista y la paciente Dora se va. ¿Por qué? Porque según la lectura de Lacan, es Freud el que comete el error y es Freud el que se transfiere al paciente. Y en Lacan es muy claro esto. Siempre el psicoanalista es el que se está transfiriendo, porque él es el que está empezando el dispositivo terapéutico. Y entonces el analista se transfiere y el analista se pierde en su propia transferencia. Y eso es lo que va a causar el rechazo, lo que ya nosotros entenderíamos claramente como contratransferencia en el paciente, porque el analista empieza a transferirse. Si no causar el rechazo es terrible, porque el paciente va a entrar en toda la transferencia subjetiva del psicoanalista y él va a creer que están interpretando su psiquis, cuando es el psicoanalista la que está interpretando su propia psiquis. Ahora, es posible salir de esta contratransferencia, porque al final siempre te vas a transferir, Realmente la única salida de Lacan es que no existe el sujeto supuesto a saber, es decir, que yo estoy hablando tonterías, que en el fondo el inconsciente tampoco existe y que al final estamos tratando de dar sentido a lo que no tiene sentido, y entonces nos damos cuenta que yo estoy interpretando algo que es una estupidez total, porque estoy hablando de mi subjetividad y eso no tiene sentido, y tú estás reinterpretando mi propia subjetividad como paciente. De pronto nos damos cuenta y lo que ha pasado es que tú me has creído, porque yo estoy en el sujeto supuesto a saber, yo soy el gran otro que tú crees, y yo he dejado que tú me creas porque alimenta mi ego y alimenta mi función y aparte me pagas y todo lo demás. Entonces salgamos de acá. No salimos con una sin transferencia, salimos con la contratransferencia total, porque decimos, lo que hemos dicho es pura y simple tontería, y lo que tú has dicho también, has partido de mi interpretación a tu reinterpretación, y nos hemos perdido. Salgamos de acá y dejémonos esa estupidez, y perdamos. Y luego podemos recomenzar si quieres, pero es un juego que nos va a llevar otra vez a la contratransferencia del psicoanalista, es decir, a la transferencia del psicoanalista. Y otra vez el psicoanalista se va a poner en el papel de tu papá, de tu mamá, de tu hermano o de tu pareja. Y se va a poner en ese papel, inevitablemente. Se va a poner porque siempre surge esta posibilidad transferencial de transferir todos mis traumas y demás a ti. Pero eso no es mi papel como psicoanalista. Yo debería interpretar tus traumas. No puedo. Porque de hecho solo puedo interpretar tus traumas desde mis traumas. Pero si yo me quedo en mis traumas y tú no estás entendiendo que son mis traumas porque yo estoy en el papel del sujeto supuesto a saber, entonces estamos cagados. ¿Entiendes? Porque tú asumes mis traumas como tuyos. No. Decimos, mira, seamos honestos, ¿no? Estos son mis traumas, estos son los tuyos, compartimos y empezamos a analizarnos uno al otro. Eso no es lo que hace Lacan, ¿no? Hasta ese punto no llega Lacan. Pero ese punto es el que podríamos llegar.
yo como psicoanalista he tenido estos problemas, tú tienes estos problemas, analicemos uno al otro y veamos. Y luego es que los dos transferimos. Y de alguna manera el paciente me cura, entre comillas me cura, y yo curo al paciente. Hay una transferencia y retransferencia. Y ya el analista no está en el sujeto supuesto saber. Pero el problema es que si el analista no está en el sujeto supuesto saber, ¿para qué le pago? Se supone que él es el que sabe, se supone que él es el que analiza el inconsciente. Pero Lacan te llega a decir, no hay inconsciente, no hay sujetos, yo no sé más que tú, yo también sufro igual que tú. Y entonces, ¿para qué estoy acá si tú sufres igual que yo? ¿Verdad? Y encima te pago, mejor seamos amigos y hablémonos y hagamos una transferencia de transferencia. A ese punto de destruir totalmente el sistema terapéutico no llega Lacan, pero va hacia ese punto, es tan subversivo que de alguna manera está destruyendo totalmente el sistema para que entiendas claramente que es ilusorio que yo sepa más que tú, y es encima enfermizo que tú asumas que tus traumas al final son los míos, son los del psicoanalista. Entonces, eso interpretándolo de una manera mucho más exagerada, ¿no? Mucho más hacia dónde está yendo el Lacan. Pero lo que nos está diciendo es que lo que hay es la contratransferencia, los prejuicios del psicoanalista, sus traumas del psicoanalista. Eso es lo que verdaderamente hay. Eso es lo que hay. Llegar a la transferencia del paciente va a ser difícil. Es contrario a lo que nos decía Freud. Freud, ¿qué decía? El paciente viene hacia mí, yo lo interpreto y luego yo lo invierto. Él reinterpreta y luego se libra de todo este juego interpretativo y canaliza su libido. ¿Cómo dice Lacan? A ver, ¿cómo es el juego en Lacan? Una transferencia. ¿Cómo es? ¿Quién empieza? El paciente. Ya. ¿Quién empieza? El paciente. No, en Lacan empieza el psicoanalista. Ah, ya. En Lacan está empezando el psicoanalista. El psicoanalista transfiere, y de hecho siempre empieza el psicoanalista. Siempre va a empezar el psicoanalista va a tratar de lograr esta empatía, va a tratar y va empezando el psicoanalista. Y va a hacer las preguntas el psicoanalista. Yeah. Él está empezando, pero al hacer las preguntas está dirigiendo. ¿Hacia dónde está dirigiendo el psicoanalista si no conoce al paciente? Siempre se estará dirigiendo a las preguntas que él mismo se hace como ser humano en sus propios traumas. Entonces, va el psicoanalista, se invierte. Luego, ¿qué sigue? Va el enfermo. El paciente, el que está yendo a terapia, sí. Ya. Va el paciente, ¿y qué hace? ¿Qué hace? Retroalimenta la... Reinterpreta ya lo que le está dando el analista, que le está dando algo. Él lo reinterpreta, contesta la pregunta, genera la interpretación, pero esa interpretación ya está guiada por una pregunta. La pregunta misma esconde una interpretación. Entonces estás reinterpretando. ¿Qué estás reinterpretando en el fondo? Los problemas, subjetividades y demás del propio psicoanalista. Ya le doy por eso puesto muy esclarecedor. Gracias. ¿Y luego qué viene? Algo de transferencia. Luego tú como paciente me envías la transferencia a mí. Y luego pero yo... No, que no hay transferencia. ¿Qué? No, que no hay transferencia. No, pero entiéndelo. Claro que hay transferencia, pero la base de la transferencia es la contratransferencia del psicoanalista. Lo que te está diciendo es que la transferencia es una ilusión, porque en la base lo que realmente se está jugando es la propia transferencia del psicoanalista. Eso es lo que te está diciendo. Que el psicoanalista está transfiriendo sus traumas, prejuicios y demás. Eso es lo que te dice Lacan. Y entonces tú agarras y Uy, está muy bien. Ay, se me fue. Ya. Se acabó. Se acabó todo un minuto. Bueno, espero que hayan entendido. Y si quieren ya le he entendido. Ay, qué problema. Entonces no es que no haya la contratransferencia en el sentido que se da una especie de ejercicio transferencial, sino que la contratransferencia del psicoanalista es la que está manejando todo el proceso y al final él se está analizando en ti.